Muchas gracias, Antonio, por la presentación. En primer lugar, muchas gracias también a la organización por haber querido contar conmigo este año en esta ponencia. Enhorabuena por el éxito de la jornada. Efectivamente, excusar también a mi compañero Julián Sastre. En un principio estaba previsto que viniera, pero un cambio de agenda, pues él tiene en Bolivia haciendo planes de movilidad. Me ha tocado ser en la última ponencia, tranquilidad. Voy a ser bastante sintético, no voy a gastar los 20 minutos, voy a gastar mucho menos. Sabía que me iba a tocar reducir, con lo cual prefiero reducir la exposición a ir corriendo. Bueno, cuando estuve hablando con Antonio de qué podíamos contar, en un principio hablamos de contar costes de explotación en la empresa privada, en la empresa pública. Bueno, pues al final llegué a la conclusión. La existencia de... Bueno, el planteamiento va a ser que os voy a mostrar diferentes datos, resultados, conclusiones de diferentes estudios, algunos en los que he participado, otros que se han hecho públicos últimamente, también de una reflexión, de tal forma que, bueno, pues vamos a ver un poco lo que puede ser la explotación privada, si es o no es más eficiente que una explotación pública, desde diferentes puntos de vista, el coste de explotación, los costes de inversión, la calidad del servicio. Entonces, relacionado con los costes de inversión, os traigo un poco datos de los tranvías y metros ligeros. En relación a la calidad del servicio, vamos a ver un poco el transporte público urbano y, por último, algunos efectos perversos que pueden traer las políticas tarifarias que tienen también relación con los costes de explotación. Bueno, cuando queremos responder a si la explotación es más eficiente en el sector privado o en el sector público, nosotros tenemos dos investigaciones para ir contando los datos, de tal forma que tenemos datos cuantificables. El primero es uno que hemos hecho, que es un análisis de la gestión en los metros ligeros de España. En primer lugar, hay que recordar que en Europa hay más de 170 redes de tranvías y mueven 150 millones de viajeros. Con esto, pues hicimos un análisis de casos, hicimos una importante campaña de recogida de información, tanto documental como en campo, abarcamos 22 casos y hicimos una comparativa con los casos ingleses, franceses y portugueses. Todos estos casos los clasificamos según su modelo de gestión y financiación. Diferenciamos por 4 casos. Que fuese empresa pública, que fuese empresa privada con una concesión BOT, que es Build, Operate and Transfer, es decir, construyo, opero y se lo vuelvo a ceder a la administración, o la empresa privada, que es la concesión de una operación, que es la típica a la que más o menos tenéis todas vuestras concesiones, o una empresa mixta. Bueno, después de clasificar los diferentes casos según estos 4 modelos, procedimos a un análisis univariante, multivariante, de distintos parámetros. ¿Cuáles fueron los más interesantes? Los costes de inversión y la calidad de las prestaciones. Y el resultado fue que no había diferencias significativas en función de los distintos modos de gestión y financiación. Es decir, la participación del sector privado no abarata los costes de inversión ni da mejores calidades, ¿vale? Esto se vio un poco con los parámetros de oferta y niveles de captación que eran semejantes, relativamente semejantes, tanto en sistemas públicos o sistemas privados. Vale, eso, costes de inversión, calidad de prestaciones. Pero, ¿y qué pasa con los costes de explotación? Pues para eso también hicimos otro estudio, que era un análisis de la operación de transportes públicos urbanos en España. Entonces, un poco la variable de comparación es el coste de explotación por vehículo kilómetro, que suele ser la variable típica, y los resultados se muestran en esta tabla. Analizamos 8 ciudades, las 6 primeras, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca, son de gestión pública, las 2 últimas, Vigo y Granada, de gestión privada, y ya veis un poco por dónde van los resultados. Mientras que las 6 primeras, los índices de coste están de 4, 5, pues Vigo y Granada eran inferiores. El coste medio de todos estos 8 casos ronda los 5 euros, 5 euros por vehículo kilómetro. Si me quedo solo con los casos públicos, es de 5,50 y si me quedo solo con los casos privados es de 4,10. Es decir, esto nos da una perspectiva de que realmente la explotación privada sí es más eficiente o al menos resulta más barata. Incluso hay otro aspecto más significativo y es que, como sabemos, el coste del vehículo kilómetro depende de la velocidad. Uno de los factores por los que puede depender es con las velocidades comerciales. ¿Y la velocidad comercial de qué depende? Pues puede depender de la congestión de la ciudad, de la densidad urbana, de la calidad que tenga el viario y de la existencia del carril bus. Bueno, pues vimos un poco qué proporción de carriles bus tenían estas ciudades. Como veis, las 6 primeras tenían un porcentaje mayor
también de carril bus respecto a los 2 casos que habíamos cogido de gestión privada. Es decir, que incluso teniendo más carriles bus y una mejor velocidad comercial, el coste de explotación seguía siendo mayor. Bueno, pues las conclusiones que podemos sacar aquí es un poco, los modelos públicos son más caros, está entre los 5 y 6 euros por vehículo kilómetro. Los modelos privados oscilan entre 3,50 y 4,50. Estoy siempre hablando de transporte público urbano. Entre 3,50 y 4,50, a pesar incluso de tener más carriles bus, que les favorece la velocidad comercial. ¿Esto qué significa? Significa que los costes del sector privado se pueden reducir sensiblemente. ¿Por qué? Pues podemos evitar interferencias políticas y sindicales o, lo que queda muy bonito decir, porque produce una competencia enriquecedora. Esto es que entre vosotros os saquéis los cuchillos, pero queda muy bien decir que es una competencia enriquecedora en las licitaciones y especialmente si los plazos son cortos, por ejemplo, el caso del transporte escolar, que sabéis que es año a año, con lo cual año a año tenéis que apretaros y vais bajando. Este es un ejemplo de la estructura de costes de explotación de uno de los pliegos de las concesiones andaluzas. Las concesiones andaluzas van saliendo con su pliego y van sacando un proyecto. En este caso es el del Granada, Aeropuerto de Granada. Aquí sí vemos un dato de coste de explotación de esta concesión, que está en 1,56 euros por vehículo kilómetro. En este orden de magnitud se mueven los costes de explotación en el transporte interurbano, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, en función de lo que contenga la explotación. Este es el teórico. Luego, lógicamente, os toca bajar, como decía esta mañana Carlos Cañabate, pues ahora le metemos un 2%, un 3%, un 5%, un 16%, pero mi recomendación es que, ojo, que hay que hacer los números bien. Para hacer los números bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos una serie de partidas: el personal de conducción, los carburantes, el mantenimiento, neumáticos, amortización, gastos financieros. Tenemos una serie de partidas con las que podemos jugar. Vosotros, como empresas privadas, podéis jugar de tal forma que, ¿cómo puedo bajar ese coste? Reduciendo el salario del personal, tengo un mejor precio del carburante que otros, obtengo los neumáticos a un precio inferior de mi competencia, el precio de compra, mi precio es mejor, los tipos de interés que yo negocie son mejores, los seguros, el beneficio industrial. Hay toda una serie de variables que nos permite jugar a cuánto quiero arriesgar o cuánto quiero apretarme. Un factor por el que antes hemos contado, el sector público es un poco más caro. Pues un dato que ha salido hace poco, que ha dado el Banco Mundial, es que el salario medio del sector público es un 36% superior al del sector privado. Es decir, aquí ya estamos incluso diciendo que el personal de un servicio de transporte público urbano público posiblemente tengan salarios por encima. ¿Motivos? Bueno, en general pueden ser la educación, la habilidad, experiencia. En este caso, relacionado al transporte público, pues muchas veces porque es el proveedor único. Al ser proveedor único, yo pago lo que creo que debo pagar. Otra opción es que muchas veces las empresas públicas no tienen como fin la maximización del beneficio, sino la prestación de un servicio social a la sociedad. Bueno, esto en relación a los costes de explotación. Hablando un poco de los costes de inversión, y aunque no es vuestro modo de transporte, sí he querido traeros datos de un estudio que se ha hecho público hace poco, que es el de los tranvías y metros ligeros, ¿no? Queda muy bien decir despilfarros y aciertos. Bueno, punto de partida. Se ha demostrado que existen sistemas de tranvías en Alemania y Suiza, muy eficaces, éxito de plataformas reservadas en Francia en la década de los 90. Entonces, varias ciudades españolas decidieron apostar por la introducción del tranvía o del metro ligero, sobre todo en la época de bonanza económica. ¿Los costes de inversión estaban justificados? Bueno, al ser un servicio de transporte público, lo que hay que hacer es analizarlo desde un punto de vista socioeconómico, porque es un valor social. Entonces, bueno, pues vamos a analizarlo en función de la demanda. ¿Cuántos viajeros movíamos por millón de euros invertidos? Bueno, pues el estudio recoge 18 casos españoles y es un poco demoledor, porque de 18 casos, 5 el estudio dice que son adecuados o muy acertados, 3 están ahí aceptables y 10 de ellos se consideran inadecuados o sin sentido. Incluso ya los 2 casos que tenemos en Andalucía, como Belén, Málaga y Jaén, que es que no funcionan. Entonces, bueno, pues esto da idea. Para que veáis un poco cómo se han sacado esos ratios, bueno, pues 4 casos de Andalucía: Granada, Jaén, Málaga y Belén Málaga.
tenemos las poblaciones atendidas, tenemos la inversión que se ha realizado, qué demanda diaria se prevé o se ha previsto o está transportando y el ratio que nos sale. En el caso de Granada, para una inversión de 560 millones, la demanda oscila en casi 40.000 viajeros. Eso es poco, ¿vale? ¿Por qué? Pues el trazado no es el de máximo potencial que se le podía sacar, se ha soterrado en la zona centro, que lo ha encarecido. Bueno, pues todo eso hace que se considere un sistema poco adecuado. En el caso de Jaén, bueno, pues el caso de Jaén es que costó 120 millones, no funciona. Las estimaciones, además en las que yo participé, calculaba que se iba a mover 9.000 viajeros. Para 9.000 viajeros no pongas un modo de transporte de gran capacidad. No obstante, bueno, como decimos, no funciona, pero su ratio aún así estaría en 75. De hecho, para que veáis un poco el ratio anterior, cuando deja de considerarse adecuado o no adecuado, pues está en torno a los 100 pasajeros, ¿vale? Los 100 pasajeros por millón invertido. Y aquí, como hemos visto, bueno, pues estamos viendo en casos de 70-71. En el caso de Málaga, hay que darle un voto de confianza. No está terminado, está en construcción, faltan tramos, está todavía adecuándose. Bueno, pues Málaga, que decía el estudio, que para una inversión de 600 millones está moviendo 18.000 viajeros. Lógicamente, para 18.000 viajeros no justifica la inversión, pero, como digo, hay que darle un voto de confianza. Vamos a ver dentro de un año, dentro de dos, cómo esto ha cambiado. No obstante, pues aquí cabe pensar que una alternativa habría sido los BRTs, que son los Bus Rapid Transit o las líneas de alta capacidad. El de Vélez Málaga se explica por sí solo. Para una inversión de 40 millones de euros, movían menos de 3.000 viajeros. Menos de 3.000 viajeros es muy poco. No puedes poner un tranvía para mover eso. No funciona y aún así su ratio estaba en 75. Caso de éxito, Zaragoza. Zaragoza tiene una población similar a la de Málaga, una inversión de 415 millones y mueve 100.000 viajeros al día. Incluso en días punta como el Día de la Virgen del Pilar, 130.000. Pues para 100.000 viajeros sí tiene sentido esto. ¿Cuáles son las claves del éxito? Recorre ejes principales, recorre las principales zonas de atracción de los viajes, presta servicio en zonas consolidadas, el urbanismo de Zaragoza es muy compacto y 100% superficie, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto demuestra un poco dónde pueden estar las claves. ¿Cuáles son las razones de los fracasos? Muchas veces se recurre al sobredimensionamiento de la infraestructura. Estamos usando un modo de transporte de alta capacidad cuando no tenemos que mover tanta demanda. Otra que es que se construyen metros cuando se podían haber construido tranvías o se construyen tranvías cuando se podían haber recurrido a BRTs o incluso a una buena red de transporte público por autobús. Los soterramientos, lógicamente, multiplican los costes de inversión y no aportan una mejora de demanda y también muchas veces una mala planificación. ¿Cuáles son las alternativas? La alternativa es adecuar bien el modo de transporte, que el sistema de transporte. Una línea convencional de autobuses soporta en buenas condiciones una demanda en torno a los 10.000 viajeros día. Cuando estamos ya entre 15.000 y 30.000, oye, pues podemos estar pensando en un BRT. Y si estamos ya entre 30 y 100.000, vamos a pensar en un tranvía, más de 100.000 vamos a pensar en un metro ligero. Pero esto sí que hay que estudiar muy bien cuánta demanda vamos a mover, qué modo de transporte o qué sistema de transporte es el más adecuado. Estamos hablando de los BRTs. El año pasado, el que asistió recordará que yo estuve hablando de los BRTs, conté los BRTs de Curitiba, de Bogotá, que funcionan bastante bien. Bueno, pues aquí en Andalucía tenemos un ejemplo. No se puede decir que sea un buen ejemplo, ¿vale? No sé si lo habéis visitado, pero bueno, está en ello, que es el LAC de Granada. El LAC de Granada, línea de alta capacidad de Granada, lo que tiene es muy buena imagen, una gran calidad en los vehículos, la infraestructura. El servicio no se ha planificado adecuadamente, no se ha pensado en el concepto red, sino una línea alimentadora por una serie de servicios. Al final lo que se consiguió es que trayectos que antes eran directos ahora pasaban a tener transbordos, incluso transbordos a pie de hasta 300 metros. Incluso había gente que me decía que ahora tardaba más que lo que tardaba antes con el sistema convencional, o que ahora tarda menos yendo andando que si espera al BRT. Pero bueno, todo esto es un proyecto recuperable. Esto es la ventaja siempre de las redes de transporte público en autobús frente a tranvía o metro, y es que el autobús es muy flexible. Ahora, si lo queremos cambiar, lo podemos cambiar. Cuando tú construyes la vía y construyes la infraestructura ferroviaria, eso ya es fijo y eso ya no lo puedes mover. De ahí la bondad del autobús. Bueno, esto contando costes de inversión. Si entramos... bueno, aquí tengo un par de fotos de la LAC de Granada. Como veis, es muy bonito y además
El vehículo aquí llega, es de alta capacidad, diferentes puertas. Esto es como un andén de una estación en la que tú previamente has pagado y en cuanto llega, pues todo es para arriba. Y bueno, pues como veis va vacío. Bueno, hablando un poco de la calidad en el servicio, hace poco se ha publicado los resultados de una encuesta de la OCU sobre la calidad del transporte público urbano. Se han hecho más de 2.300 encuestas y lo que pasa es que el estudio cogía solo una única ciudad, la de mayor población de cada comunidad autónoma. Bueno, aún así vamos a ver los resultados. Los resultados es que ¿cuál fue la mejor valorada? La mejor valorada al final fue Bilbao, de gestión privada, Gijón, Logroño y Pamplona, de gestión pública. Y las peor calificadas, Murcia, de gestión pública, Vigo, Zaragoza, Albacete, privada y Palma, Mallorca, pública. Si veis las mejor valoradas, Bilbao, Gijón, Logroño, Pamplona, todas están en el norte de España. Esto es una reflexión. No sé si es que allí son menos exigentes o realmente lo hacen mejor. Esto podría dar pie a un estudio, ¿no? Pero me ha resultado significativo. Y al final la conclusión es que no hay un sector privado o un sector público que preste mejor calidad. Seguro que en cada ciudad, depende de otros factores, no existe es decir, lo que comentábamos en costes de inversión y en calidad en los metros ligeros vuelve a suceder. No existe una relación entre eficiencia pública o eficiencia privada relacionada con la calidad. Aquí veis un poco pues, todos los datos obtenidos, como las calificaciones que obtenían las diferentes ciudades. En el caso del transporte interurbano también había datos, vuelve a repetir Bilbao y Gijón como las mejor valoradas, y en el caso de peor valoradas está Murcia, vuelve a repetir Murcia, y aparece Valencia, curiosamente, que habría que pensar muy bien a qué se debe. Esto en relación a la calidad. Y ahora, para terminar, quería contar, basado en la experiencia, que son los efectos perversos que pueden tener las políticas tarifarias. Hay que tener mucho cuidado con las políticas tarifarias. Yo he trabajado en el Consorcio de Transporte de Málaga y he de decir que la política es correcta. Pero se han cometido errores en otros sitios y es bueno conocerlos para intentar no repetirlos. Hay que evitar las promesas políticas. Ahora que además estamos en pre-campaña electoral, hay que evitar lo de transporte gratuito para los... No, eso hay que evitarlo porque tiene graves perjuicios económicos para las administraciones. Os voy a contar un ejemplo, que es lo que pasó con el abono de transporte de Madrid. Aquí veis la curva de evolución de la demanda del Consorcio Regional de Transportes. La demanda iba cayendo. En los años 70, 80 iba cayendo, llegó en el año 86, se creó el consorcio, al año siguiente se implantó el abono transporte y crecimiento exponencial. Gran subida de demanda año a año. Llegamos al 2008, crisis económica, baja la demanda, como habéis sufrido todos, pero bueno, ya está en proceso de estabilizar. Es decir, como veis, una evolución del crecimiento de la demanda. ¿Basado en qué? Pues fue el inicio de grandes políticas e inversiones en favor del transporte colectivo, gracias a medidas. Mejora de imagen, con autobuses metropolitanos, ahí son todos verdes, aquí tenemos otros colores, pero también tenemos nuestra marca corporativa. Se hicieron inversiones importantes en la ampliación del metro y se impusieron nuevas políticas tarifarias, como he dicho, por ejemplo, la creación del abono de transporte mensual. Esto lo que hacía es que mucha gente lo adquirió y fue un éxito. No, casi muere de éxito. ¿Por qué? Porque el abono de transporte al final funcionaba como la tarifa plana de un móvil. Yo pago y ya lo puedo usar todo lo que yo quiera. Ya no me va a costar más, ¿vale? Eso por un lado. Además, las tarifas que pagamos los usuarios no cubren los costes de explotación, como sabéis todos. Normalmente suele ser el doble de las tarifas. En la gráfica incluso veis cómo en la línea del 50% es por donde oscilan más o menos qué parte cubre la tarifa y qué parte requiere subvención en diferentes ciudades. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, lógicamente con el abono transporte tiene una bonificación para el usuario en coste, con lo cual se redujo la aportación, se reduce los ingresos. Como subió el número de viajeros, las aportaciones que tenía que hacer la administración crecieron. Y además hubo otros efectos, y es la línea circular de autobuses de Madrid pues se convirtió en la ruta turística de las personas de la tercera edad. Tenían su abono, yo todos los días me cojo mi circular y es mi ruta turística. Con lo cual, los autobuses estaban llenos y hubo que poner más. Aumentamos la oferta, aumentamos los costes de explotación. Otro efecto, pues antes de la existencia del abono, cuando uno tenía que hacer un transbordo de diferente modo de transporte que no tuviese un punto intermodal, pues
Y si la distancia era pequeña, caminaba. Bajo del autobús, me voy hasta la parada. En el caso del abono transporte, ¿qué se descubrió? Pues que cuando veía que se acercaba el autobús, pues lo voy a coger. Lo cojo para 2 paradas más abajo porque ya lo he pagado y ya no me cuesta nada. Es decir, volvemos a decir, más viajeros, más necesidades de autobuses y más costes. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las políticas tarifarias. Y esto es un poco todo lo que venía a contaros. Datos, resultados, conclusiones para, como dijo esta mañana Jimmy Pons, pues que nos hagan pensar. ¿Vale? Y muchas gracias a todos.